A partir del verso 8, el apóstol Pablo declara, nos enseña que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Salvador, que Jesucristo es el vencedor ante toda potestad. Y seguidamente Él nos da alertas, los cuidados que tenemos que tener como creyentes. Tenemos que estar alertas, ser sobrios, porque si nos descuidamos, mi amado hermano, el enemigo es astuto para poner trampas. Y él dice, mirad que nadie os haga esclavos. Oye bien, mirad que nadie los haga esclavos. ¿Por medio de qué? Por medio de filosofías. Y dice que filosofía significa amor a la sabiduría, pero no está hablando de la sabiduría espiritual, de la que viene de Dios, sino la sabiduría humana. Y ustedes saben cuál es el concepto de la sabiduría humana. Santiago lo dice, que es animal, humana y diabólica. Entonces, no nos dejemos esclavizar por ese tipo de filosofías. Y dice, tampoco no nos dejemos esclavizar por tradiciones vanas que son fundadas por medio de hombres y las exponen con tal sutileza que hasta bonitas se ven, agradables se ven. Tenemos que tener cuidado. Y dice aquí que según los elementos del mundo están fundadas, no según Cristo. ¿Y qué es eso? Son ideas paganas de divinizar los elementos como el aire, la tierra, el fuego, la luna, esas cosas, ¿verdad? Que muchas veces se vuelven como símbolos místicos, ¿verdad? La luna, el sol, el viento. ¿Se recuerdan que en el tiempo en que Pablo pregonaba este evangelio, los griegos tenían el dios del aire, el dios de la luz, el dios de los truenos? Para todo había un dios, ¿verdad? Y la iglesia tenía que tener mucho cuidado porque son ciencias, son filosofías, ¿verdad? Que tiene sabiduría, pero no de Dios, sino del mundo, ¿verdad? Sino humana. Y dice ahí, no según Cristo, sino según la naturaleza del hombre. Entonces Pablo nos advierte que tengamos cuidado de no ser cautivos por ese tipo de filosofía. En el verso 9 nos dice, porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo es Dios y en Dios está toda la divinidad. No hay que recurrir a otros dioses. Él es el único Dios verdadero. En Él habita corporalmente, dice ahí, toda la divinidad. Y dice ahí, en el verso 10, los que son de Cristo no les falta nada, ¿verdad? En Cristo estamos completos, no necesitamos de filosofía, ni doctrinas de hombres, ni nada de los elementos del mundo, nada de los paganos, nada de eso necesitamos. En Cristo estamos completos. Esa será la misión del apóstol Pablo, que la iglesia entienda que en Cristo no tenemos necesidad de nada. Y luego dice en el verso 11, el apóstol Pablo habla de una circuncisión, porque recuérdense que también estaban los judíos tratando de judaizar a los creyentes, que el sacrificio de Cristo no era completo si no se circuncidaban, si no seguían los ritos de la ley. Pero por medio del sacrificio de Cristo, dice estos versículos, dice Pablo, nosotros fuimos circuncidados, pero no de un prepucio, sino que fuimos circuncidados del cuerpo de carne. O sea, nos quitó la carne de pecado que nos alejaba de Dios, que era la enemistad que había entre Dios y el hombre, era lo que impedía esa comunicación. En la muerte de cruz, Cristo nos despojó, nos circuncidó del cuerpo de carne. Por eso dice, nuevas criaturas son en Cristo Jesús. Porque en nosotros se nos dio
una nueva naturaleza, nuevos cuerpos, porque se nos fue quitado ese cuerpo de carne que impidía esa comunión con nuestro Dios. Y habiendo cancelado, dice ahí, por medio del sacrificio de Cristo, el documento de deuda que teníamos contra esas potestades que les mencioné al principio. Y dice que Dios las puso en evidencia, en vergüenza, en la cruz. Lo publicó, lo hizo público, triunfando sobre ellos en la muerte de cruz. Mire qué maravillosa victoria que nos dio Cristo por medio de su sacrificio, mi amado hermano.